efectivamente hoy colocamos la primera piedra en donde se va a ejecutar un proyecto de construcción de 3 aulas. Esto pensando siempre en los niños y niñas de nuestras comunidades. Estamos en Sibacá, una de las comunidades más lejanas también de nuestro municipio. Ya los vecinos lo han mencionado, en otras oportunidades no se había visitado esta comunidad. Sin embargo, nosotros visitamos a principios del año pasado esta comunidad, detectamos la necesidad que se tenía, que era la falta de aulas para los niños y niñas. Sin embargo, hoy visitamos nuevamente la comunidad con la única diferencia que hoy ya les traemos la respuesta al problema que se tenía. Se van a iniciar con la construcción de las 3 aulas, gracias a Dios, gracias al apoyo de School World también, que nos ha estado apoyando grandemente con el tema de educación en nuestro municipio. ¿Cómo se siente un alcalde al ver a los niños estudiar en condiciones tan precarias como tiene esa escuela? Mire, realmente nos dio tristeza desde el primer momento que venimos a visitar y detectamos la necesidad que se tenía. Los niños estaban en condiciones prácticamente no adecuadas para poder recibir la educación. Los docentes igual estaban haciendo un sacrificio bastante grande para estar trabajando en esas condiciones. Sin embargo, hoy creo que vamos a iniciar con el cambio también en esta comunidad, trayéndoles este proyecto de construcción de aulas. Siempre lo hemos manifestado, la educación realmente es el eje fundamental del desarrollo, no solo de la persona individual, sino que de la familia, de la comunidad y del municipio. Creo que a partir del día de hoy, esta comunidad también inicia una transformación en cuanto a la educación y creemos de que poco a poco vamos a ir transformando nuestro municipio y siempre pensando en la educación. Aquí apoyando a la corporación municipal y a la comunidad de Sibacá primero, pues estamos poniendo la primera piedra de la construcción de 3 aulas. School World ha tenido muchísima injerencia en Santa Cruz de Quiché en cooperación estudiantil, en este caso infraestructura escolar. Claro que sí, hemos tenido la apertura, ya que es un municipio que se preocupa por la educación de su gente. Pues ya estamos en Paquiacaj, estamos en Patzalam, en sector Chivalam, 4 caminos de la aldea Chocamán, cuarto, y en Chesic, cuarto, estamos apoyándolo y con este nuevo proyecto. Pues fíjese que la verdad que en esta comunidad ha estado muy abandonada por muchos años atrás, ¿verdad? Yo llevo 13 años de laborar acá y nunca había habido un alcalde que nos colaborara, ¿verdad? Como lo está haciendo el licenciado José Francisco en esta ocasión. ¿Qué es lo que se va a construir acá? Una escuela. ¿De cuántos módulos? De 3. Esto va a ayudar que la población estudiantil pues pueda tener mejores condiciones de estudio. Exactamente, ya que eso es lo que buscamos nosotros, ¿verdad? Como maestros, ¿verdad? Buscamos primeramente la gestión, ¿verdad? Por medio de la municipalidad y School World, y hoy a Dios gracias, pues Dios nos ha escuchado. Para mí, en lo personal y la comunidad del Cantón Sibacá, pues nos hemos dado cuenta de que sí, por primera vez en Santa Cruz del Quiché, pues ahora sí podemos decir que contamos con un alcalde que en realidad sí está trabajando como debe de ser, ya que las anteriores corporaciones, pues estas comunidades las tenían en el abandono, y ahora pues el licenciado José Francisco pues es una persona de buen corazón y que tiene buenas intenciones de ver por el desarrollo de las comunidades más lejanas, ¿verdad? Y también las cercanas. Muchas gracias, señor Teclar. Gracias.